Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Están viendo la Buenas presentación? noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Miran la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Vamos a comenzar con la clase. Vamos a seguir con las lesiones traumáticas del miembro superior y ahora vamos a hablar de las luxaciones del miembro superior. Vamos a hablar de aquellas luxaciones más frecuentes. Y entre ellas tenemos las luxaciones del área de la clavícula. Ustedes saben que la clavícula tiene dos articulaciones. Distalmente se articula con escápula a nivel del acromion y esta se llama articulación acromioclavicular y proximalmente se articula con el esternón y esta se llama esternoclavicular. Ambas articulaciones pueden padecer luxaciones, cada quien por un mecanismo de producción un poco diferente. Vamos a comenzar hablando de las luxaciones de la articulación acromioclavicular y estas se producen principalmente por traumatismos deportivos, caída, como están viendo la imagen aquí, con el hombro, el trauma a nivel del suelo y el miembro en aducción, en rotación interna, ¿verdad? Y esto puede provocar un trauma a nivel de la articulación acromioclavicular y llegarse a luxar. Normalmente el paciente va a oscilar entre las edades jóvenes, el adolescente mayor y el adulto joven, que son los que principalmente practican deporte, pero puede presentarse casi a cualquier edad una vez se haya sufrido este tipo de fracturas. Aunque en los pacientes adultos mayores son más frecuentes que se acompañen con fracturas porque ya son pacientes que tienen problema osteoporótico a nivel óseo. El paciente se presenta con una deformidad evidente a nivel de la articulación acromioclavicular, la prominencia clavicular es importante, el dolor es importante, el paciente llega, como lo vimos anteriormente, deteniéndose el brazo, como solemos ver casi en todas las lesiones del miembro superior, y es esta la posición que casi siempre trae el paciente, deteniéndose el brazo afecto con el miembro sano. Entonces, examinamos y vamos a encontrar un área dolorosa en esa región. Solamente cuando la luxación es un poco importante, vamos a ver la prominencia ósea. En otras ocasiones podemos, al examinar al paciente, encontrar un área dolorosa en la articulación acromioclavicular y va a depender de la intensidad del trauma. El diagnóstico, pues, vamos a corroborarlo a través de la radiología. Tomamos una radiografía antero-posterior donde el tubo de donde se proyecta el grupo de electrones para tomar la radiografía se coloca ligeramente inferior al área acromioclavicular, unos 10 grados en dirección cefálica, para que podamos ver mejor el área distal de la clavícula y el acromio. Y vamos a ver imágenes como esta. Miren, aquí está la clavícula y este es el acromio, cómo se ha separado la clavícula del acromio. La clasificación de las luxaciones de la clavícula la tenemos aquí a la derecha y se clasifica en 6 partes de acuerdo al grado de la lesión. Volvamos a hacer un recuento anatómico y vamos a ver aquí la clavícula, el acromio, los ligamentos que unen la clavícula con el acromio, que son los acromioclaviculares, y los ligamentos que unen a la apófisis coracoides con la clavícula y son los coracoclaviculares, el trapezoideo y el conoideo. Entonces va a depender del grado del trauma y la intensidad del trauma para que tengamos alguno de estos tipos de luxación. El grado 1, que es un trauma normalmente leve, lo que se produce aquí realmente es un esguince de la articulación acromioclavicular. ¿Qué es lo que tenemos?
Anatómicamente lo único que se presenta es una distensión del ligamento acromio clavicular. No hay ruptura, sino que una distensión que va a provocar dolor localizado, edema en esa área. Y los ligamentos coracoclaviculares están conservados. Cuando hacemos el examen y tomamos la radiografía, vamos a encontrar que la continuidad anatómica es normal, salvo por el edema de tejidos blandos que vamos a tener. Si hacemos una radiografía, la clavícula va a estar a la misma altura del acromio. No va a haber un desplazamiento como lo estamos viendo en la radiografía. Este es el tipo 1. ¿Y qué hacemos con este paciente? Normalmente, después de que hemos hecho todo el diagnóstico a través del examen clínico y a través del examen radiológico, vamos a indicarle al paciente un cabestrillo. ¿Para qué? Para levantar el brazo y que haya menos dolor por el peso del brazo que tiende a llevar hacia abajo la articulación del hombro. Luego, también le vamos a indicar hielo local para disminuir el dolor y disminuir el edema. Y la inmovilización la mantenemos por un periodo de unas 2 semanas, permitiendo que el paciente vaya incursionando en movimientos progresivamente de acuerdo a la intensidad del dolor que tiene. La tipo 2, ya hay un trauma un poco más severo y vamos a tener, desde el punto de vista anatómico, una ruptura del ligamento acromioclavicular y una distensión de los ligamentos coracoclaviculares. Aquí hay un dolor más intenso, va a haber también un poco más de edema. Y cuando hacemos la radiografía, vamos a encontrar que la clavícula se ha desplazado ligeramente, pero sin exceder el 100% del ancho del acromio, lo que estoy señalando, o del ancho de la clavícula, sino que se desplaza ligeramente porque los ligamentos coracoclaviculares están conservados. En estos pacientes, al igual que en los anteriores, el tratamiento también sigue siendo conservador. Vamos a darle de tratamiento, ponerle un cabestrillo para elevar el brazo. Vamos a mantenerlo con hielo local antiinflamatorio, pero el periodo de inmovilización va a ser más prolongado. Tendremos que mantenerlo inmovilizado entre 3 a 4 semanas para esperar que haya cicatrización de esta zona. Normalmente a veces los músculos que se insertan en esta área, como son el pectoral o en la porción posterior, el trapecio, tienden a distenderse también un poco. Entonces por eso es que vemos mucho más edema. El tipo 3, aquí ya tenemos una verdadera luxación con ruptura completa de los ligamentos, tanto los acromioclaviculares como los coracoclaviculares. La articulación desde el punto de vista radiológico se desplaza el 100% del ancho de la clavícula. Si nosotros tomamos una radiografía haciendo soportar peso al paciente en el brazo fracturado, donde tiene el trauma, le damos un peso para que haya más tracción y ver si se levanta más la clavícula, normalmente se mantiene porque los músculos que ya mencionábamos, el pectoral y el trapecio, se conservan aún insertados en esta área y no permiten un mayor desplazamiento. Aquí vienen las controversias y es, ¿qué tratamiento brindarle a un paciente con estas características? Pues lo que solemos hacer es que aquel paciente adulto mayor o aquel paciente con poca actividad para su miembro y que no sea el miembro dominante, solemos manejarlo conservadoramente. Podemos utilizar en estos casos a veces un vendaje nocho y un cabestrillo, o en algunas ocasiones únicamente el cabestrillo, que cumplen igual función. Lo mantenemos inmovilizado por un periodo de 3 a 6 semanas y luego lo rehabilitamos al paciente. Pero si es un paciente activo o el miembro dominante de un paciente también con actividad
no se diga un deportista, entonces recurrimos a un acto quirúrgico donde tenemos que reducir, o sea, poner la clavícula en su lugar y si podemos, suturamos los ligamentos o reparamos los ligamentos, ¿ya? Y lo fijamos con algún material de osteosíntesis. El tipo 4 ya es un trauma más intenso. Hay una ruptura también de los ligamentos acromioclaviculares, de los ligamentos coracoclaviculares, pero la intensidad del trauma llevó hacia atrás a la clavícula y esta se encuentra metida dentro del músculo trapecio. Ya queda atrapada ahí como que fuera en un ojal de camisa, de botón de camisa, ¿no? Entonces, el tratamiento en estos casos ya es quirúrgico, porque hay que ir a sacar la clavícula de aquí y hay que reparar el grupo ligamentario. En el tipo 5, al igual que en el 3, ya hay ruptura también del grupo ligamentario, los acromioclaviculares y los coracoclaviculares, pero el desplazamiento es mayor del 100% hasta más o menos llegar al 300%. En las luxaciones tipo 3 y en la tipo 5, cuando encontramos la clavícula elevada, como la vemos aquí en la radiografía, aquí también, al igual que en las fracturas de la clavícula, cuando hacíamos el examen del extremo proximal de las fracturas de clavícula, podemos deprimir la clavícula y esta se va a levantar siempre por dos mecanismos, uno por la tracción del esternocleidomastoideo y el otro por el descenso que sufre el miembro por su peso. Entonces, a eso le llamamos también el signo de la tecla de piano, ¿recuerdan? En este caso es quirúrgico. Y en este caso, la ruptura muscular, que ya la vimos que se presenta en el tipo 4, también es completa. Tanto el grupo del pectoral como el trapecio se rompen de su inserción. Entonces, el tratamiento es un acto quirúrgico, fijarlo con un material para darle estabilidad, tratar de reparar los ligamentos si es posible. A veces no es posible porque se encuentran todo deshilachado, no se pueden suturar, a veces tenemos que hacer algunos injertos y mantenemos una inmovilización un periodo de más o menos 3 semanas porque como ya lo tenemos estabilizado, le podemos permitir al paciente reiniciar movimientos con su miembro para evitar que se vaya a dar un problema que se llama hombro congelado. Y la tipo 6 son productos de traumas de alta energía, principalmente accidentes de tránsito. Esta no se da por el mecanismo de acción que vimos en las anteriores luxaciones, sino que principalmente por traumas casi directos. Lo que están viendo es una luxación de la clavícula que se ha descendido y está abajo del acromion y se ha metido entre los dos de los músculos que se insertan aquí a nivel del acromio, como son el bíceps braquial, ¿verdad? La porción corta del bíceps braquial y el coraco braquial. Y aquí se insertan 3 músculos, también el pectoral menor. ¿Verdad? Y entonces, igual los músculos los músculos del trapecio y el pectoral se han roto. Esto también es un acto quirúrgico, hay que ir a sacar de aquí la clavícula. Recuérdense que aquí, a este nivel, también se da el paso del paquete vasculo nervioso y entonces puede haber como complicación lesiones de él, ya sea de los vasos, de los nervios, ¿verdad? Como también del ápex pulmonar. En algunas ocasiones podemos también tener esas complicaciones. Esto también es un acto quirúrgico que hay que realizar. En los actos quirúrgicos podemos hacerlo de varias formas. Una es poniendo pines para tratar a través del acromion para tratar de conservar la posición de la clavícula. Y en otros es poniendo algún material como bandas de mercilene. Esto se llama Faber tape, ¿verdad? Que son bandas muy resistentes y que pueden perdurar, metidas a través de algunos agujeros
en la clavícula y amarrándolo con el acrónimo. Esto sustituye y refuerza también a los ligamentos ya previamente rotos. Bien. En las luxaciones de la clavícula en el extremo proximal en la articulación externoclavicular pueden producirse por dos mecanismos de acción. Uno puede ser como en el fútbol americano, que el paciente esté acostado sobre un hombro y luego le cae otro jugador encima. Entonces, si tiene el miembro hacia adelante y un poco tirado hacia adelante el hombro, se puede dar aquí una luxación posterior de la clavícula en relación al esternón. Si el miembro lo tiene hacia atrás y con una ligera apertura en rotación externa también del hombro, entonces la luxación se da para adelante por el ángulo que tiene la clavícula en este momento. Esto se puede dar no solo en el deporte, sino que también en pacientes que sufren atropello, donde son arrastrados por un vehículo o son comprimidos a través del hombro que se lesiona contra otra superficie estática. Entonces las luxaciones a nivel de la articulación externoclavicular pueden ser posteriores o anteriores. Como ustedes ya se están imaginando, las posteriores son aquellas que pueden complicarse más y darnos problemas principalmente por las estructuras intratorácicas, una contusión cardíaca, una lesión vascular, un problema pulmonar, todo eso puede tener como complicaciones. Estas son productos de trauma de mucha más energía. Vemos aquí una imagen en corte transversal donde podemos ver una posición normal de la clavícula en relación al manubrio del esternón, y aquí vemos una luxación posterior y aquí estamos viendo una luxación anterior. El diagnóstico lo hacemos con una radiografía antero-posterior de tórax, donde se van a dibujar principalmente los elementos óseos, ¿verdad? Si ustedes toman una póstero anterior, se dibujan principalmente los elementos blandos, como son las áreas pulmonares. En cambio, en un antero posterior, vamos a ver que se dibujan más los elementos óseos, la columna o las costillas desde la porción posterior hacia la anterior. Y aquí pueden ustedes estar viendo la diferencia de altura de ambas clavículas, ¿verdad? Porque hay una luxación anterior que normalmente siempre se vienen hacia abajo y las posteriores siempre se van ligeramente hacia arriba y atrás. El tratamiento en este tipo de luxaciones puede ser en las anteriores, normalmente una reducción cerrada, ¿verdad? Ponemos al paciente en decúbito dorsal, le metemos un rodete bajo el área escapular y hacemos tracción del miembro. Y un ayudante va a alar la clavícula para ponerla en posición, o podemos incluso en algunas ocasiones utilizar una pinza para tomar esa clavícula y sacarla. Una pinza campo, que es como una pinza con dos garras que agarra fuerte la clavícula y la puede sacar. Indudablemente esto lo vamos a hacer bajo anestesia general, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, pues, puede ser inestable estas reducciones, tanto la posterior como la anterior, y nos vemos en la necesidad de hacer una reducción abierta, donde tenemos que reconstruir la articulación a través del paso de algunas bandas, pueden ser las bandas de las que ya hablamos, un Faber-Type, o también podemos tomarlo de injertos de tendones para poder reconstruir los ligamentos y la posición de la clavícula en el esternón. Bien, pues. Siguiendo, llegamos a la articulación del hombro. Esta es la luxación más frecuente que solemos ver en el ser humano. La vemos mucho más en los pacientes de mayor edad. El mecanismo de acción puede ser indirecto cuando se tiene el brazo en abducción, en extensión y en rotación
externa, o sea, la palma de la mano hacia arriba. Esa es la posición más inestable del brazo y cuando se sufre un accidente así. Normalmente el paciente viene en esta posición. También puede presentarse por traumatismos directos a nivel de la cabeza del húmero y esta puede luxarse. Esta es la posición que trae el paciente tomándose con el miembro sano, su miembro afecto. A las posiciones características, ya les decía en la primera clase, que le llamamos actitudes. Así es que esta es la actitud que trae el paciente. Y en él podemos observar varias cosas. Primero, que es dolorosa. Vamos a ver la expresión del paciente con gestos de dolor, con dificultad a caminar porque le duele cada movimiento, principalmente el dejar péndulo o cayendo el brazo, eso le provoca dolor. Por eso es que tiende a soportarse con el otro miembro, su mano, para tratar de levantarlo y disminuir el dolor. Cuando examinamos al paciente, vamos a sentir una prominencia. Vamos a ver que pierde la redondez del hombro y vamos a ver que se pone con más arista, digámoslo así, porque la cabeza ya no está en su lugar que le corresponde y lo que estamos tocando y viendo son la articulación acromioclavicular. A esta característica le llamamos hombro en charretera. La charretera son aquellos adornos que se ponen los militares en sus trajes, como que les cae ahí una cortinita, ¿verdad? Eso fue, así se le dio la similitud a este signo, el hombro en charretera. Lo segundo que solemos encontrar es la prominencia de la cabeza. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a encontrar la prominencia y a dónde vamos a encontrar la prominencia? Va a ser de acuerdo a la posición que haya tomado la cabeza humeral. Cuando se luxa la cabeza, las luxaciones del hombro pueden tomar 4 posiciones: anteriores, posteriores, inferiores y superiores. En ese orden es de frecuencia. La más frecuente, es la anterior. Ya vamos a hablar un poquito de ella. Y entonces, cuando es anterior, nosotros vamos a ver la prominencia de la cabeza en la región alta del tórax. Si es posterior, lo vamos a ver ahí. Si es inferior, normalmente vamos a tener al paciente con el brazo en extensión, o sea, el brazo hacia arriba, que se le llama la posición de saludo, porque se da hacia abajo la cabeza y se traba a nivel de la región de la glenoides, entonces el brazo queda en extensión hacia arriba. ¿Verdad? Y cuando es inferior, vamos a ver la cabeza muy prominente hacia arriba, que a veces se puede acompañar con fracturas del acromio. Entonces, este es el segundo signo importante, la prominencia que vamos a encontrar de la cabeza humeral. El tercero es, en las luxaciones anteriores principalmente, la dificultad de topar el codo al cuerpo. O sea, encontramos el brazo en abducción. ¿Ya? Y esa dificultad de toparlo el brazo al codo es por la posición que guarda la cabeza dentro ya del área torácica, y es porque si lo quieres topar produce mucho dolor. ¿Ya? Entonces a esta abducción, a este signo se le llama el signo de Berger con B de burro, el signo de Berger. Y como cuarto signo solemos ver la depresión por la falta de la cabeza humeral, ¿verdad? Que es la ausencia de la cabeza humeral, y nosotros podemos hacer un poquitito de presión y vamos a sentir que esto se hunde porque no hay que lo detenga, ya no existe la cabeza humeral porque se ha salido. Entonces a esto le llamamos el signo del hachazo. Entonces, resumiendo, el primer signo es el de la charretera, el hombre en charretera. El segundo, la presencia por el abultamiento que provoca la cabeza cuando se ha luxado. El tercero, el signo de Berger, por el problema de la abducción que mantiene el codo en relación a la línea media del cuerpo. Y el cuarto es el signo del hachazo, que es la ausencia de la cabeza humeral. Lo que están viendo aquí en las
En la imagen de la señora se ve traducido aquí en la imagen de este dibujo, ¿verdad? ¿Cuál es la explicación de cada uno de los problemas? Otro signo que podemos encontrar en los pacientes también es el compromiso neurológico que puede haber en una luxación. Ya siempre tenemos que examinar al paciente. Y a veces el nervio subescapular puede darnos una sensación dolorosa en la región del brazo, ¿ya? O el músculo cutáneo, una sensación ardorosa en la región del antebrazo. Estos son signos que también solemos buscar en una luxación. Bien, entonces, como hablábamos, existen 4 posiciones que puede tomar la cabeza humeral cuando se luxa. O sea, las luxaciones del hombro las clasificamos de acuerdo a la posición. Como les vuelvo a repetir, anteriores, posteriores, inferiores y superiores. Y así van en orden de frecuencia. Las más frecuentes son las anteriores. Pero las anteriores también pueden tener varias posiciones. Una, como la que están viendo aquí, es subglenoidea. La otra posición es aquí más adentro y es inmediatamente abajo de la apófisis coracoides y se llama subcoracoidea. Esta es la más frecuente de las luxaciones anteriores, la subcoracoidea. La siguiente es abajo de la clavícula y se llama subclavicular. Como ya están pensando, la posición que guarda esta luxación es mucho más comprometedora al paquete vasculo nervioso porque va a depender también del grado de intensidad del trauma. Y están descritas otras 2 posiciones, productos de traumas muy severos como los accidentes de tránsito principalmente o las caídas de gran altura. Y una es intratorácica y la otra es intraabdominal. Realmente la intraabdominal solo la hemos visto descrita, no hemos tenido todavía la experiencia de ver un paciente con esa intensidad de trauma que puede haber sufrido. Entonces, como ya mencionábamos, el diagnóstico lo vamos a hacer con una radiografía antero-posterior del hombro, ¿verdad? De la forma en que la describimos anteriormente. Pero en algunas ocasiones, como en las luxaciones posteriores, y principalmente en pacientes con volumen de músculos o volumen de grasa, es difícil distinguir si la luxación es anterior o posterior. Entonces solemos solicitar radiografías axilares. Esa se toma poniendo el cañón abajo de la articulación, abajo del brazo y la placa arriba, ¿verdad? Y entonces sí podemos ver la clavícula en la escápula en una posición lateral y podemos ver la cabeza arriba o abajo de esa posición. El tratamiento para las luxaciones anteriores va a ser una reducción cerrada. Esta tenemos que hacerlo de preferencia con una sedación para poder relajar los músculos. Recuérdense que es sumamente dolorosa. Muy ocasional vamos a tener pacientes en quienes no le podemos brindar una sedación inmediata, como por ejemplo un paciente que acabe de comer, ¿ya? O un paciente que tiene algunos comórbidos que nos tardaríamos mucho tiempo en estabilizar y poderlo llevar a darle una anestesia que se puede considerar general porque lo dormimos aunque sea transitoriamente. Entonces, en esas ocasiones lo que hacemos es poner anestesia dentro de la cavidad articular para que pueda disminuir el dolor y hacer la maniobra de reducción de esta luxación. Las luxaciones posteriores, como estamos viendo aquí esta radiografía, pueden ver, aquí está la escápula, la cabeza del húmero y se ve en una posición posterior. Lo están viendo en la imagen aquí del señor, como se ve plano la región anterior y vean prominencia a nivel posterior. Es la radiografía que estamos viendo aquí.
¿verdad? Estas tipos de luxaciones se sale del esquema de las luxaciones que vimos anteriormente en cuanto al mecanismo de producción. Esta se da principalmente como producto de las contracciones bruscas de los músculos dorsales, principalmente el dorsal ancho, el pectoral, ¿verdad? Y se da principalmente en aquellos pacientes que tienen una convulsión muy severa o pacientes psiquiátricos a quienes se les aplica la terapia la terapia eléctrica para producir convulsiones. Electrochoque, doctor. ¿Perdón? Electrochoque. Sí, los electrochoques, así es el TEC, ¿verdad? Entonces, como eso lo que provoca es una convulsión, se da una contracción muy severa de los músculos, principalmente el dorsal ancho, y recuérdese que el dorsal ancho se inserta aquí en la zona metáfiso diaficiaria del húmero, entonces tiende a jalarlo hacia atrás y provocar la luxación. Muy ocasionalmente también se pueden ver con menor porcentaje las luxaciones posteriores producto de traumas directos a nivel de la cabeza del húmero. Un trauma que venga de la porción anterior del paciente, golpee el húmero y lo puede sacar hacia atrás. Pero la más frecuente es por eso, por el proceso de las contracturas musculares. Esto es muy doloroso, es una luxación muy dolorosa y al igual que en las luxaciones anteriores, el tratamiento es una reducción cerrada bajo anestesia general de preferencia, para que estén bien relajados los músculos y podamos llevar la cabeza humeral a su lugar sin causar el mayor daño posible. Vemos aquí también en esta radiografía, y esta es muy rara, miren, una luxación inferior con el brazo hacia abajo. Esta es la excepción de la frecuencia, producto de un trauma, pero están viendo que se acompaña también de una fractura de la cavidad glenoidea, ¿verdad? Porque lo corriente que encontremos es una luxación inferior, pero con el brazo hacia arriba, como lo estamos viendo a la derecha. Quizás más del 80%, del 85% de las luxaciones del hombro son anteriores. Luego siguen las posteriores y con un muy bajo porcentaje las inferiores, como las estamos viendo aquí, o las superiores, como la estamos viendo aquí en este señor. Miren, aquí está la cavidad glenoidea y arriba tenemos nosotros la luxación. Esta se acompaña normalmente de fractura del acromion, porque acuérdense que el acromion es uno de los estabilizadores altos de la cabeza humeral, entonces para que se produzca se da un trauma. Normalmente esto solemos ver en pacientes que caen hacia atrás y meten el codo. ¿Ya? De esa forma, la fuerza energética del trauma, toda la energía se va a través de la diáfisis del húmero y la cabeza choca contra el acromion y de esa manera se lucha. Normalmente se suele intervenir quirúrgicamente al paciente. Aquí están viendo una forma de intervenirlo. Se ha aplicado un par de clavitos Kirchner, ¿verdad? Aquí va el trazo de fractura en esta área, como lo pueden ver. Ya una vez hemos puesto ese hombro en su lugar, entonces inmovilizamos al paciente, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos la reducción principalmente de las luxaciones anteriores y posteriores, ¿verdad? Y casi la mayoría de las luxaciones a través de la historia han habido muchas maneras. Mírense aquí cómo se ponía en el hombro el señor para alarle el brazo, en una escalera, en un potro, ¿verdad? Pero fue Hipócrates quien describió esta maniobra y era colocar el pie en la región axilar y hacer tracción del miembro. El pie en la porción axilaria para que el paciente no se deslizara hacia abajo o hacia sus pies cuando lo están traccionando. Y a esto se le llama la contratracción, y cuando el paciente es al lado de su brazo, eso se le llama tracción. Solo que Hipócrates describió
meter la zona del calcáneo dentro de la axila. Y eso provocaba muchas veces problemas a nivel del plexo braquial. Entonces, con solo bajar un poco el pie y poner el arco plantar, ya hay una mejor contratracción y puede alarse. Pero lo ideal es hacer otras maniobras como la de Mills o también llamada la maniobra de Marlene d'Abrugné, ¿verdad? Que es colocar una fronda, un trapo, una sabanita para hacer la contratracción y la tracción se realiza a través del brazo. Des en cuenta cómo se tienen que anteponer los dos vectores de fuerza, ¿verdad? Porque si lo ponemos de lado, vamos a movilizar de lado también al paciente. Marlene d'Abrugné también describió hacer esta maniobra y un tercer ayudante meter la mano ligeramente bajo la axila y empujar y llevar la cabeza lentamente hacia su posición. Esa maniobra también es válida y la describió también Mills. También hay otra posición como reducirla y es esta, la maniobra de Stimson, S-T-I-M, Stimson, ¿verdad? Que es colocar boca abajo al paciente, ponerle un peso a nivel del brazo y dejarlo un rato ahí. En la medida que el peso va haciendo su tracción y el paciente va relajando sus músculos, esta luxación puede caer fácilmente, principalmente en las luxaciones posteriores. Esto lo hacemos muchas veces cuando el paciente es una persona muy fuerte o muy musculosa, lo hemos visto en pacientes que hacen físico-culturismo, y es un poco difícil a veces vencer las tracciones. Existen otras maniobras, ¿verdad? Y hay una maniobra que fue descrita por los egipcios, se encontraron en los papiros de Eden Smith, ¿verdad? Y que después un ortopeda pues se quiso adueñar de él y le puso la maniobra de Kocher. La maniobra de Kocher es traccionar el brazo y hacer movimientos de rotación, traccionarlo con el codo a 90 grados y rotarlo luego externamente. Esta maniobra ya se ha proscrito porque por la calidad de hueso o por la fortaleza muscular pueden presentarse fracturas del tipo estiroidea a nivel de la diáfisis del húmero. Entonces preferimos no usarlo. O usamos esta descrito por Mills o descrito por Marlene d'Abrugné, o usamos la de Stimson, que son las que preferimos. Y salvo que no tengamos un ayudante, nos vemos obligados a hacer la maniobra de Hipócrates. Una vez hemos puesto el hueso en su lugar y tenemos reducido, entonces inmovilizamos al paciente. Podemos inmovilizarlo de dos maneras. O con un Belpo, ¿se acuerdan que lo vimos en la fractura de escápula? ¿Verdad? No es nada cómodo. Anteriormente, allá por 1970, se usaban Belpo de yeso. Se pueden imaginar qué incómodo podía ser para el paciente, ¿verdad? Este es un Belpo que está hecho nada más de vendas de gasa, que es el que a veces utilizamos, o un inmovilizador universal de hombro que es mucho más fácil de usar. En algunas ocasiones hacemos esto, pero con tubos de estoquinete, ya lo van a conocer ustedes, es como una media larga que pasamos a través del brazo, atrás del cuello, ¿verdad? Y lo amarramos aquí y de aquí pasa atrás de la cintura y lo amarramos a nivel del codo. ¿Cuánto mantenemos la inmovilización? Normalmente debe de mantenerse entre 3 y 4 semanas. Pero en los pacientes adultos mayores, preferimos que comiencen a hacer movimientos pendulares del hombro antes. A partir de la segunda semana que ya ha bajado el dolor y comienza la cicatrización de los tejidos, preferimos que haga movimientos pendulares para evitar que vayamos a tener un problema que ya les decía, se llama hombro congelado, o sea, la dificultad de la rehabilitación de los arcos de movimiento del hombro. Bien, continuamos bajando y llegamos al área del codo y tenemos las luxaciones del codo. ¿Ya? Estas son frecuentes también en los deportistas y están viendo aquí, miren, ¿verdad?
una luxación a nivel del codo. ¿Cuál era la posición que llevaba? Caía hacia adelante, puso su mano en el piso y su cuerpo siguió rotando. Y entonces esa fuerza de flexión intensa y rotación puede luxar al codo. Lo característico es que el paciente venga deteniéndose el brazo y tratando de llevar el codo hacia su línea media porque eso le provoca más confort. Esta es la actitud que solemos ver en este tipo de lesión. ¿Ya? El diagnóstico lo hacemos fácil con una radiografía antero-posterior y una lateral. Recuerden ustedes que aquí, a nivel del codo, pasan todos los nervios. Casi a nivel del codo ya el radial se ha dividido en dos ramas que les decía, la motora y la sensitiva. Adelante pasa la, la, la arteria cubital, perdón, la arteria mediana y aquí lateralmente a nivel del abajo de la epitróclea pasa el nervio cubital. Y entonces con este tenemos que tener cuidado porque este se lesiona normalmente. Solo cuando se luxan hacia anterior, el nervio mediano puede verse afectado, ¿verdad? Entonces las luxaciones las vamos a clasificar de acuerdo a la posición que toma los huesos distales en relación al lugar donde se ha luxado, o sea, en relación a la paleta humeral. Aquí estamos viendo que el acromion se ha ido para atrás y por ende es una luxación posterior. Puede también irse para adelante de acuerdo al trauma y esa va a ser anterior, o como estamos viendo en este caso de este joven que tuvo una luxación rotacional y rompió el ligamento que une al radio con el cúbito, que les dije que se llamaba ligamento anular, y estamos viendo una luxación de la cabeza del radio, ¿verdad? El tratamiento va a ser una reducción cerrada bajo anestesia general o con un bloqueo a nivel del plexo, ¿ya? Y entonces vamos a hacer esta maniobra. Miren, acostamos al paciente de cúbito dorsal, el ayudante va a tener el brazo y el ortopeda o quien le va a hacer la reducción va a poner un brazo sobre el área de la paleta humeral y con el otro brazo hace una tracción del antebrazo. El brazo que está sobre la paleta humeral desciende, cuando son posteriores, desciende al húmero y el otro brazo tracciona al cúbito y al radio y luego le da una flexión para reducirlo. Una vez reducida esta luxación, tenemos que inmovilizar al paciente. Y lo vamos a inmovilizar siempre con una férula, nunca con un yeso completo. ¿Por qué razón? Porque el paciente va a sufrir edema del área del codo, se va a hinchar a partir del tercer día, va a haber un edema más grande que va a durar hasta en alrededor del 7º al 10º día. Si nosotros ponemos un yeso completo, esa inflamación no va a tener a dónde distenderse y nos puede causar un problema de un síndrome compartimental en esta zona. Por eso es que ponemos solo una férula. Ustedes saben que una férula es solo la mitad de un yeso y tiene que ir bien acolchonado, así como cuando vimos cómo se colocan las férulas en aquel niño, ¿no? Primero estoquinete, después la guata, que es un algodón, abundante guata para que vaya bien acolchonado, luego va el yeso y por último la venda, que no debe de ir socada. Lo ideal es poner una venda elástica sin distenderla, sino que solo al lleguecito, como dicen los mexicanos, ¿no? Tampoco es adecuado poner vendas de gasa, porque como el yeso lo tenemos humedecido, la venda de gasa al humedecerse se distiende, hace el efecto del cuero húmedo. Y cuando se seca, se contrae y eso puede apretar también al paciente. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Y la férula, como ustedes están viendo aquí, el ángulo del brazo tiene que estar a menos de 90 grados. O sea, tiene que estar más flexionada. Porque si yo lo pongo a 90 grados,
la luxación puede recidivar por la inestabilidad de la ruptura de los ligamentos que se ha producido en el momento de la luxación. ¿Cuánto mantenemos inmovilizado al paciente? Igual que el anterior, de 3 a 4 semanas, y después comenzamos un proceso de rehabilitación progresiva. Pero también a nivel del codo solemos ver algunos problemas que es importante que conozcan, y esto se llama la pronación dolorosa, también llamada el codo de la niñera. Normalmente al bebé que tiene que ser entre el segundo año, los 2 años y los 3 años, cuando todavía a esa edad no se ha osificado la porción proximal del radio, todavía es cartílago y los ligamentos son elásticos, entonces el ligamento que une al radio con el cúbito, que les dije que se llamaba ligamento anular, todavía es muy elástico, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones ustedes ven que agarran al niño con el brazo en extensión y lo llevan a la pronación. Y cuando va a subir las gradas, ¿qué hacen? Traccionarlo del brazo. Y esto puede provocar que el ligamento anular se salga un poco de su lugar. Y entonces esto va a provocar un dolor del niño en una posición de pronación que es un dolor que le imposibilita extender y flexionar el codo. Cuando llega el niño a la unidad de emergencia, usted va a ver un niño que está llorando, ya tal vez esté en la fase monótona del llanto. A través, cuando lleven su pediatría, van a aprender los llantos la calidad de los llantos del niño. Entonces ya ha pasado la fase aguda del llanto y él ya llega en una fase monótona. Y se van a dar cuenta que llega protegiéndose el brazo. Si ustedes lo examinan y tocan el área donde está la cabeza del radio, ¿verdad? Que sería en esta zona, voy a señalar a la persona que en esta zona donde está la cabeza del radio, ¿verdad? Entonces le va a provocar dolor y el llanto se va a poner más intenso. Eso ya hace el diagnóstico. Pero como en muchas ocasiones, y quizás la mayoría de las ocasiones, nosotros necesitamos comprobar si existe una luxación, entonces le mandamos una radiografía al niño. Y se nos olvidó que el área proximal del radio, la cabeza y el cuello, se van a osificar hasta la edad de los 5 o 6 años. Entonces, entre los 2 y 3 años, todavía es cartílago. Vamos a ver como que hubiese ausencia de un hueso en esa zona. ¿Verdad? Entonces, cuando llega a rayos X, el técnico de rayos X, para tomarle la radiografía al niño, le pone la mano en supinación aunque le duela. Y esa es una de las posiciones que hace que el ligamento llegue a su lugar. Y ya cuando a ustedes le regresa el niño con la radiografía, muchas veces ya no le duele el codo porque ya se redujo la subluxación que tiene en este caso la cabeza del radio. ¿Verdad? Pero si no es así y a usted le toca hacer el tratamiento, ¿qué va a hacer? Porque esto puede suceder en cualquier lugar, en su casa, en un paseo, en un centro comercial donde los niños quieren andar corriendo. Entonces, van a tomar al niño y lo van a tomar del codo y van a poner, realmente el que se pone es el dedo pulgar en la cabeza del radio. Y como el niño tiene su manita en pronación, ¿verdad? Lo que van a hacer rápido es darle supinación, flexión del codo y presión sobre la cabeza del radio. Esos 3 movimientos, tratando de hacerlos de un solo y ahí van a sentir ustedes cómo cae la cabeza del radio. Indudablemente, el niño va a llorar, va a aumentar la calidad de su llanto, pero en algunos momentos va a pasar. Y como estamos viendo aquí el éxito de la reducción, miren, dele el estetoscopio o dele una jeringa y el niño juega contento con eso, ¿no? Y entonces ustedes se van a dar cuenta que la pronación dolorosa ha cedido. Bien. Y sigamos bajando un poquito y vamos a encontrar a nivel del carpo el hueso que con mayor frecuencia se luxa.
y el que con mayor frecuencia se luxa es el semilunar. Vean aquí cómo está el hueso semilunar, lo estoy señalando, miren, aquí la parte convexa, aquí la parte cóncava. Ustedes saben que la parte convexa del semilunar se articula con el radio y la parte cóncava se articula con el hueso grande que lo estoy señalando aquí, que se ve sobrepuesto. Vean la parte redonda de la cabeza del hueso grande que se articula aquí con el semilunar. Esta es una luxación palmar, o sea, hacia la zona anterior del antebrazo, pero pueden también existir las luxaciones dorsales, ¿verdad? Estos son productos de caída con el miembro en extensión y las manos en flexión. El paciente llega con mucho dolor, deformidad en la muñeca, pero un pequeño ensanchamiento y dolor a la movilización. Y como en el caso que estamos viendo aquí que lo están reduciendo, en este caso ha sido una dorsal, ahí sí se pone prominente la cabeza, perdón, el semilunar. Bien. El diagnóstico se hace con una radiografía principalmente lateral, ya que en la proyección AP se ve como un romboide normalmente el semilunar y puede cambiar a una posición casi triangular. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener experiencia para poderlo distinguir una luxación en una posición antero-posterior. Pero en una posición lateral es fácil porque ustedes van a ver la semiluna fuera del lugar donde debe de corresponder. El tratamiento se hace como una reducción cerrada y bajo anestesia general porque hay que tener relajado al paciente y la reducción es dolorosa. Una vez ponemos el hueso en su lugar, inmovilizamos al paciente con una férula antebraquiopalmar en una posición de reposo. O sea, la posición de reposo de la muñeca y la mano es como cuando usted va a tomar un vaso de agua. Ligera flexión dorsal, o sea posterior de la muñeca y las manos haciendo un ángulo más o menos de 30 grados. Y el primer dedo en oposición. Esa es la posición de reposo. Y por último, quizás las luxaciones más frecuentes son las que solemos ver en las zonas de la falange. De aquí en este caso tenemos una luxación de la falange distal. Estas se pueden producir por efectos de palanca. Aquí lo que está señalando es que quedó un pequeño fragmento de hueso, probablemente por la inserción del tendón flexor profundo, porque es el que llega hasta aquí, ¿verdad? Entonces ahí el tendón pudo haberse avulsionado. Nos va a llegar el paciente protegiéndose el dedo con dolor y es evidente la deformidad. Usted tiene que tomar una radiografía para descartar una fractura. Una vez hace el diagnóstico de la luxación, hacemos una reducción cerrada con anestesia local. ¿Y cómo vamos a usar la anestesia local y a dónde vamos a bloquearlo? Pues ya el paciente va a llevar el dedo edematizado y si yo pongo más líquidos en el dedo, entonces voy a causar un gran edema y puedo colapsar los vasos y darme problemas de la vascularidad. Lo ideal es bloquear a nivel de la articulación, de la articulación de la falange proximal con el metacarpiano. En esta zona, ¿sí? Donde están las cabezas de los metacarpianos. Ponemos a cada lado un poquito de anestesia local. Con 1,5 centímetros que pongamos a cada lado, estamos bloqueando las dos ramitas de los nervios que van a ambos lados del dedo. Y una vez reducido el dedo, lo ponemos con el dedo vecino y ponemos una sindactilia. Recuerden que hablamos en las fracturas también de las falanges de una sindactilia. Desen cuenta cómo se coloca un algodón entre medio de los dos para evitar la humedad y que la humedad vaya a causar problemas a nivel de la piel, más un poquito de maceración de la piel. Luego ponemos un esparadrapo fino que tiene que medir menos de 1 pulgada, normalmente mide media pulgada, y lo ponemos en la zona diaficiaria, no en las zonas articulares, ¿verdad? Y con eso lo podemos mantener al paciente por un periodo de 3 semanas y va a ser suficiente la curación. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos?
No, doctor. Doctor. Bien. Entonces, eso es todo. Vamos a continuar. Vamos a continuar con otra clase, ¿verdad? Porque el programa es un poquito extenso y vamos a hablar así también de otro tema corto ahora,